Ahí está. ¿Ahora sí se escucha? Se escucha perfecto. Se escucha perfecto. Bien, ahí estamos. Bueno, muy buenos días a todos. Un placer, un gusto poder compartir con ustedes este webinar. La verdad que es mucha la gente que está participando, tanto por Zoom como por YouTube. Y la verdad que estamos muy entusiasmados por esta oportunidad porque tenemos la convicción que acá tendremos muchos agentes multiplicadores de cada uno de los mensajes que vamos a ir compartiendo. Un par de detalles técnicos previo a empezar que son importantes. Primero, vamos a tener a Mariela de Dicho a Mano, que estará registrando gráficamente todo lo que vaya sucediendo en este webinar y al final nos va a mostrar qué es lo que va a suceder. Así que, Mariela, desde ya te agradecemos y al final vamos a ver tu trabajo. Por otro lado, como les comentaba José, pueden hacer todas las preguntas que quieran a través de los dos medios que José les comentaba previamente. Y en última instancia, algo que no es menor, estamos en Argentina, estamos en Latinoamérica. El día está lluvioso acá en Buenos Aires, con lo cual sabemos que las probabilidades de que algo ocurra con Internet son altas. Ojalá que no ocurra. Si esto llegara a ocurrir, lo único que va a suceder, un minutito se puede llegar a cortar y nos conectaremos por otra vía. Bueno, hechas estas salvedades, vamos a empezar y nuevamente les agradezco infinitamente por participar. Y para iniciar quisiera mostrarles una imagen que a mí me sorprendió mucho. Y esta imagen la encontré ayer y es algo increíble. Porque esta imagen es nada más ni nada menos que del año 1918 de la revista Caras y Caretas. Obviamente está un poco desdibujado porque les quise traer la imagen para que lo vean más grande y acá puse, y obviamente mi diseñadora no le va a gustar absolutamente nada que vean esta imagen de esta manera, pero ustedes fíjense los carteles que lleva puesto esta persona. Perdone que no le estreche la mano, hábleme a la distancia, tiene puesto una máscara y tiene un ventilador. Y todas estas eran las estrategias de profilaxis contra la gripe. Estamos hablando de 112 años atrás y prácticamente los mecanismos de abordaje eran exactamente los mismos que estamos transitando nosotros. Y esto es un llamado de atención, porque evidentemente estamos en un momento histórico que nos puede retrotraer a lo que pasó en el pasado, pero también nos puede invitar a la reflexión de qué es lo que tenemos que hacer ante una situación de tanta complejidad como la que estamos abordando. Y la realidad es que a nosotros nos cambió la agenda. Nos cambió la agenda a todos los que estamos acá, pero no solamente esto, a todo el mundo le cambió la agenda. Y cuando digo a todo el mundo, somos los más de 7.000 habitantes de esta tierra que hemos sido impactados por esto que se ha llamado COVID-19, coronavirus, esta pandemia que estamos sufriendo. Y el tema es que nuestra agenda cambió de un momento a otro sin pedir permiso y se instaló hasta nuevo aviso. No sabemos por cuánto tiempo más estaremos transitando este tipo de situación. Y obviamente, como fue un cambio tan repentino, con tantas variables participando simultáneamente, genera un montón de inconvenientes, un montón de conflictos. Esta imagen que les muestro acá es de una de las publicaciones tal vez más interesantes que ahora está circulando a nivel global, que se llama The Click. Y esta imagen tal vez sintetiza lo que uno visualiza en la mayoría de las organizaciones. Hay una persona que vendría a ser como el jefe de una empresa que le transmite a los demás que la transformación digital está a varios años de distancia, ¿no es cierto? Y no entiende por qué su empresa, por qué su organización tiene que cambiar en este momento tan rápido. Y el COVID-19 es como una bomba que explota ahí. Si ustedes me preguntan, esto es lo que pasó con muchísimas organizaciones en nuestro país y en toda Latinoamérica. Y cuando uno trata de entender qué es lo que pasa, uno puede decir, ¿pero cómo? Obviamente, el COVID-19 nadie lo esperaba, pero la transformación digital es algo que venimos hablando hace 4, 5, 6 años y poca gente tomaba conciencia del impacto que podía tener. En este momento nos estamos dando cuenta de cómo aquellas organizaciones
que se prepararon adecuadamente, que tenían un pensamiento diferente al de este gerente de esta organización, obviamente pudieron reaccionar de una manera distinta ante un imprevisto tan grande como el que estamos viviendo. Y para tratar de generar una imagen de cómo tenemos que reaccionar ante una situación como esta, les traigo una forma de entenderlo, que es un dios romano, que era Jano. Y Jano tenía dos pares de ojos, uno para mirar para atrás y los otros para mirar para adelante. Y tal vez este es el gran dilema que tienen la mayoría de los líderes, no solamente en las empresas, sino en las organizaciones en general y en cualquier geografía en la cual nosotros nos estemos enfocando. ¿Y qué es esto? Es esa capacidad de poder mirar a corto y mediano plazo. No podemos dejar de pensar en el hoy porque nos caemos. Y obviamente este es el gran tema que todos están planteando. Si no pienso en el hoy, me caigo. Ahora, si exclusivamente pensamos en el hoy, el horizonte es demasiado corto y el futuro, obviamente, puede impactarnos negativamente. Este es el dilema que tienen todos. Si no pienso en el hoy, no tengo futuro. Si no tengo presente, no tengo futuro. Pero la pregunta es, si exclusivamente tengo presente, ¿qué va a pasar con mi futuro? Entonces, lo que hoy los grandes líderes a nivel global y las organizaciones que están generando las mejores respuestas están tratando de desarrollar es lo que se llama la mentalidad o la actitud bifocal o ambidiestra. Mientras voy arreglando el presente y voy tratando de generar todos los mecanismos paliativos para minimizar los impactos negativos, me voy preparando para el futuro, voy mirando lo que va a venir. Y obviamente que son dos capacidades diferentes y complementarias. Algunas empresas lo resuelven poniendo equipos separados. Un equipo se ocupa del presente, otro equipo se ocupa del futuro. Seguramente muchos de los que estarán escuchando dirán, pero yo no tengo dos equipos, somos muy poquitos o soy yo solo. Bueno, cuando uno no tiene esa capacidad o esa posibilidad de tener dos equipos, la idea es que cada uno por cuenta propia pueda tener como esta capacidad de focalizarse por momentos en el presente sin dejar de mirar el futuro, que obviamente es aquello que nos va a brindar a nosotros la sustentabilidad desde ya. Si no tenemos presente, imposible de mirar al futuro. Con lo cual, la primera propuesta que quiero hacerles, y esto es en función también a un estudio muy importante de Harvard, que apareció recientemente en Harvard Business Review, es como la visión de tener foco en el presente, pero mirar al futuro. Entonces, es como que tener esa doble mirada permanentemente. Primer concepto que quisiera que nos quede a cada uno de nosotros bien asentado. Ahora, ¿cualquiera lo puede hacer esto? ¿Estamos preparados? A ver, la realidad es que tenemos que tener por lo menos 5 aspectos que tenemos que considerar. Primero, abrazar la incertidumbre. La mayoría de nosotros trata de trabajar con certezas. Y una de las dificultades que tenemos ahora es que no hay certezas. Este es un mundo de incertidumbre. Por otro lado, tenemos que trabajar con ambigüedades. Pues ustedes verán que, vamos a poner un ejemplo muy simple, primero nos decían tapabocas no, esto no sirve, esto es solamente para gente enferma, después nos dijeron tapabocas sí, después nos dijeron tapabocas obligatorio, después nos dicen el domingo podés salir, después no podés salir. Bueno, esta es la ambigüedad en la cual tenemos que convivir todos los días. Y esa ambigüedad también está vinculada con la ambivalencia, con tener que estar como para un lado o para el otro. Ahora, fundamentalmente, lo que tenemos que entender es que dos capacidades clave de los líderes en este momento tienen que ver con el manejo de la atención, cómo poder traducir esta atención a la cual estamos expuestos todos, en esa atención creativa que nos permita ir creciendo permanentemente, e inclusive pensar que no podemos eliminar los conflictos. Mucha gente dice, bueno, lo que quiero es eliminar los conflictos. No, las mejores organizaciones no son las que no tienen conflictos. Las mejores organizaciones son las que llevan manejar y atravesar
apropiada y productivamente los conflictos. Es como una pareja, es como una familia, como en cualquier sociedad. Los conflictos van a estar presentes. El tema es de qué manera manejamos y transitamos los conflictos para poder estar un poquito mejor a medida que vamos atravesando cada uno de ellos. Entonces acá aparece, les diría, desde la teoría económica, ¿no? Cuando uno ve por qué una acción sube, por qué un accionista o un inversor se decide invertir por determinada empresa. Bueno, hay tres características: confianza, credibilidad y expectativas positivas. Uno cuando invierte, invierte no por el presente, sino por el futuro, por lo que va a pasar a futuro. Ahora, uno invierte solamente en aquel que confía, aquel que le resulta creíble y aquel que nos genera expectativas positivas. Entonces, podemos pensar que los líderes hoy tienen un rol clave: inspirar confianza, mostrarse creíbles y generar expectativas positivas. Y esto es lo que vamos a tratar de dilucidar a lo largo de todo este webinar que vamos a compartir. ¿De qué manera podemos inspirar confianza, generar credibilidad y fundamentalmente impulsar expectativas positivas cuando todos estamos obnubilados y con esa cuestión como el día de hoy acá en Buenos Aires, ¿no? Nublado, lluvioso, y decimos, esto no viene bien? Bueno, ¿de qué manera podemos nosotros transmitir esa expectativa positiva? Entonces, ¿qué requieren los líderes? ¿Qué es lo que se demanda de todo lo que lideran organizaciones? Hoy, sentirse cómodos con la incomodidad. Y fíjense qué contradicción parecería ser esto. Pero si estamos confortables en la zona de disconfort, eso va a implicar que estamos transitando adecuadamente. Somos pilotos de tormenta. Y un piloto de tormenta tiene que sentirse cómodo en aquello que no es incómodo. Desde ya que es mucho más confortable estar en un momento de crecimiento permanente, donde el mundo nos compra, donde el sol sale, donde crecen todos los valores de lo que nosotros comerciamos. Ahora, desde ya, en este momento, es cuando hay que demostrar la grandeza de sentirse cómodo en lo incómodo. Y acá tal vez es uno de los desafíos más importantes que se les presenta a los líderes. Cómo transitar en esa zona de disconfort con comodidad. Y ahí evidentemente los mejores se empiezan a distinguir y cada uno debe tener en este momento en su cabeza diferentes figuras, cómo se van presentando ante este momento de tanta incomodidad. Yo les diría que nosotros tenemos un problema enorme. Mucha gente está planteando que cambiaron las reglas y es una forma de ver la realidad. Escuchamos muchas opiniones de personas que saben mucho y dicen, bueno, empezaron a cambiar las reglas. Yo tengo una opinión diferente. Yo no creo que hayan cambiado las reglas. Creo que el tema es mucho más profundo. El tema es que cambió el juego. Muchos piensan que solamente nos cambiaron algo y seguimos jugando con las mismas fichas. La realidad que nos cambiaron el tablero, nos cambiaron y ahora en lugar de jugar con fichas, jugamos con cartas y en lugar de jugar por tiempo, jugamos por puntos. Cambió todo. Entonces creo que esto demanda de cada uno de nosotros un nivel de agilidad, de plasticidad, de flexibilidad para poder rápidamente entender el juego, aprender a jugarlo y obviamente ser grandes jugadores de esto nuevo que se pone ante cada uno de nosotros. Con lo cual el desafío es enorme, muy grande para cada uno de nosotros. Vayamos a ver en detalle cada uno de los temas que hablamos. Primer concepto que me parece que es parte del posicionamiento, digamos, como lo que se dice, la base de todo esto, ¿no? Lo que sucede es lo que es. Lo que hacemos con lo que sucede es lo que somos nosotros. ¿Y qué implica esto? Este es el momento en el cual, en lugar de quejarnos de aquello que está sucediendo,
que obviamente es complejo, que obviamente tiene un montón de variables que nos exceden, que obviamente es altamente demandante. Lo que tenemos que empezar a entender es qué hacemos con eso que pasa, porque lo que hacemos con lo que pasa nos va a mostrar quiénes somos nosotros. Y tal vez en la academia, en los cursos, cuando estamos cómodos, todos decimos que somos A, B o C. Este es el momento de demostrar quiénes somos. Este es el momento en el cual salimos a la cancha a jugar el partido más complejo. Y este es el momento en el cual cada uno de nosotros tiene que demostrar quién es. Y demostrar quién es no se demuestra con palabras, sino se demuestra con hechos. Y lo que está haciendo cada uno en este momento está demostrando quién es quién en este juego nuevo, diferente y con tantas complejidades al cual estamos todos nosotros expuestos. Ale, aprovecho la pausa para contarte Sí, que hace un poquito de ruido tu micrófono contra tu camisa. Si querés tenerlo con ahí la está. mano en la... Buen punto, Gracias. muchas gracias. Bueno, fíjense esto que acaba de hacer Ana, que es buenísimo, porque es la posibilidad de que aprendamos todos a medida que vamos transitando el proceso. Y parecería ser, Ana, como que me mandaste el centro justamente para poder cabecear el próximo slide. Y fíjense que me parece que es un ejemplo espectacular para presentar con esto. A ver, este es un modelo que es presentado por un profesor del Instituto Tecnológico de Singapur. Y él dice que hay 4 tipos de cosas. Hay cosas que nosotros sabemos que sabemos. Y cada uno de nosotros sabe que sabe un montón de cosas. Y obviamente, cada uno en su área de interés, cada uno en su área de acción, en su área de intervención, sabe un montón de cosas. Ahora, a su vez, cada uno sabe que hay cosas que no sabemos. Ustedes me preguntan, no sé de arte asiático, no conozco de danza, no conozco de paleontología, hay un montón de cosas que desconozco, que tal vez este es el momento para empezar a aprender de un montón de cosas que no sabemos, con lo cual ya les dejo planteado una pregunta y es, ¿qué nueva cosa estás aprendiendo que antes no sabías? ¿Qué cosas estás aprovechando toda esta mega oportunidad que tenemos para empezar a aprender cosas nuevas? Ahora, lo que nos está demostrando esta mega pandemia a la cual estamos todos expuestos es que hay un montón de cosas que no sabemos que sabemos. Y esto es muy interesante porque estamos sacando un montón de capacidades internas, de recursos internos que decimos, wow, esto es espectacular. No sabía que lo sabía y esta es una excelente noticia. Pero a su vez hay un cuarto nivel de cosas que son importantes. Hay un montón de cosas que no sabemos que no sabemos. Hasta hace 90 segundos yo no sabía que no estaba utilizando bien mi micrófono y que eso le generaba un impacto negativo a los cientos y cientos de personas que están participando en este momento de este webinar. Entonces, lo que les voy a proponer y la invitación que les hago es que cada uno de ustedes trate de pensar en estos 4 cuadrantes y pensar qué cosas es lo que saben, qué cosas son las que no saben, qué cosas no sabían que sabían, pero qué cosas no sabían que no sabían. Y tal vez el cuarto cuadrante es el más desafiante de todos, porque así como podemos decir que hasta el 31 de diciembre prácticamente ninguna de las 7.000 millones, 7.000 y pico de millones que viven en el mundo conocían la palabra COVID-19 o el concepto de coronavirus, y hoy todos somos especialistas en coronavirus, y todos somos especialistas y cuarentena sí, cuarentena no, etcétera, etcétera. Hay infinidad de cosas que podemos todos empezar a aprender. Y acá viene tal vez lo más apasionante de lo que estamos viviendo. Y es que tenemos la posibilidad de tener experiencias memorables. ¿Qué significa esto? Todos nosotros, todos los que vivimos en el mundo, somos parte de la generación coronavirus. Definitivamente en el mundo va a haber un AC y DC, antes de coronavirus y después de coronavirus. O si quieren, antes del COVID-19 o después del COVID-19. O antes de la cuarentena y después de la cuarentena.
todos vamos a ser diferente, el mundo va a ser diferente, nos estamos acercando a lo que se va a llamar la nueva normalidad del mundo. Ahora, lo que tenemos que pensar es que este es el momento de generar esas experiencias memorables, esas cosas. ¿Qué es una experiencia memorable? Son cosas que nos quedan en nuestra cabeza de por vida. Es como cuando te preguntan, ¿qué te acordás de la escuela secundaria? Y en general te acordás de los mejores profesores y de los peores profesores. Y te acordás cuando fuiste a visitar una empresa, y te acordás cuando te fuiste de viaje egresados, y te acordás cuando hiciste un trabajo de investigación. Nada más de 5 años que estuviste en la escuela secundaria. Entonces, tal vez lo que tenemos que pensar, que esto que estamos viviendo nosotros en este momento va a ser parte de lo que todos vamos a recordar. Todos en algún momento vamos a decir, ¿te acordás lo que pasaba cuando estábamos en el coronavirus? Ojalá que más de uno de los que estemos acá digamos, ¿te acordás cuando participaste de este webinar en San Andrés de líderes digitales y aprendí A, B o C? Ojalá. Ahora, ¿cuántas más experiencias memorables estamos teniendo en este momento? Piensen en algo muy simple. Todos nos hemos convertido en superespecialistas de Zoom. Tal vez hace un mes o 2 meses, para muchos de nosotros era simplemente una herramienta que alguna vez la podíamos escuchar. Hoy sabemos cómo poner el fondo virtual, no poner el fondo virtual, si callar, si no callar, si grabar, si no grabar. Bueno, además de esto, la pregunta a todos es, ¿qué experiencias memorables están teniendo tus clientes, tus proveedores, tus colaboradores, todos aquellos que interactúan con vos? Y este es el desafío fundamental que tienen las empresas, generar experiencias memorables, que todos aquellos que interactúan con ustedes puedan decir algún día, en el momento del coronavirus, el peor momento del COVID, cuando estábamos por salir del aislamiento social y obligatorio y preventivo, nos dicen, no, tenés que quedarte 2 semanas más. En ese momento, tal estuvo presente. En ese momento, tal persona me dijo algo, se conectó conmigo de tal manera que me generó una experiencia absolutamente memorable. Quiero entonces, a partir de esto, compartir los principales aprendizajes que estamos teniendo respecto a lo que está pasando con este aislamiento social preventivo y obligatorio y lo que está pasando con el COVID-19 en el mundo. Primer punto, cuando aumenta la presión, disminuye la tolerancia. Piensen lo que nos pasa a cualquiera de nosotros cuando estamos cansados, cuando tenemos hambre, cuando tenemos sueño, cuando nos falta el dinero, cuando tenemos poco tiempo, cuando estamos por terminar un examen. Piensen la cantidad de situaciones en las cuales cuando aumenta la presión, nuestra tolerancia empieza a bajar. Y cuando baja la tolerancia, ahí es cuando lo peor de cada uno de nosotros aflora. Cuando estamos menos tolerantes, nuestro cerebro actúa en el modo automático, en el modo más primario, y genera las respuestas más lamentables. Entonces, este es un momento para 3 cosas que los líderes tienen que considerar seriamente. Mayor serenidad que nunca, mayor humanidad que nunca y mayor transparencia que nunca. ¿Qué es esto de la serenidad? La serenidad es nuestra capacidad de... Son 3 a 5 segundos que respiro y pueden cambiar una respuesta tremendamente mala a una respuesta que sea acorde con el nivel de profesionalismo, con el nivel de actitud que se está esperando de cada uno de nosotros. Miren, les recomiendo una película que vi ayer que es increíblemente, digamos, tiene un mensaje increíblemente potente para estos momentos. La película se llama El Insulto. Y la película se basa en una situación donde 2 personas, por un insulto, empiezan a generar una situación increíblemente dramática para un país. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta como esos segundos de serenidad marcan la diferencia entre actuar profesionalmente como un líder, digamos, se requiere, se demanda de un líder que actúe, o actuar de manera impulsiva, como muchos actúan. La humanidad significa darnos cuenta
que si hay algo que democratizó al mundo es el COVID-19. La humanidad que se requiere en este momento está basada en que se demanda de cada uno de nosotros que seamos solamente seres humanos. Ustedes piensen que es un momento en el cual 3 planos que teníamos diferentes nosotros, que era el laboral, el social y el familiar / personal / íntimo, que se daban en 3 espacios diferentes, hoy en día están en un solo ámbito, que es nuestra propia casa. Y eso demanda que cada uno de nosotros seamos más humanos que nunca. La humanidad implica que cualquier líder de cualquier organización tiene que entender que el lugar físico donde está trabajando aquel que colabora con él, o su proveedor o su cliente, no necesariamente tiene la comodidad que tiene él en su hogar. Ustedes me preguntan una de las grandes dificultades que en este momento se están viendo en las organizaciones, y es la mayoría de las consultas que estoy recibiendo tienen que ver con esto. No todos tienen sus casas preparadas para poder trabajar. Hay casas que no tienen la cantidad de computadoras como cantidad de personas que hay, y en todas las escuelas dan por entendido que los alumnos tienen que tener computadoras. No todas las casas tienen la conexión a internet, no todas las casas que tienen que tener, no todas las casas tienen los escritorios que tienen que tener, los espacios íntimos que tienen que tener para poder trabajar, el silencio, la luminosidad, la temperatura apropiada. Y el tercer aspecto tiene que ver con la transparencia. Piensen que hoy estamos muy poquitos caracteres son importantes para que cualquiera en cualquier lugar del mundo se entere lo que está pasando. Ocultar cosas cada vez es más difícil. ¿Qué se valora de los líderes? Que sean transparentes, que puedan transmitir las cosas tal como son, con absoluta transparencia de los líderes, de las organizaciones. Cuando sé, cuando no sé, digo que no sé, cuando tengo información la transmito y no transmito información que no sea realmente crítica y necesaria. Y para poder sintetizar lo que vimos hasta ahora, les quise traer una frase de una persona que honestamente no la conocía hasta hace 2 meses. Y cuando me puse a investigar, es una de las personas que hace 1000 años generó las bases de la medicina moderna. Y creo que de alguna manera sintetiza mucho de lo que nos está pasando. La imaginación es la mitad de la enfermedad. Piensen, ¿cuántos de nosotros en algún momento de estos últimos 45, 60 días no pensamos, uy, tengo fiebre, uy, me duele la garganta, uy, estoy resfriado, uy, tengo coronavirus? Es como que todos nos imaginamos que en algún momento estábamos enfermos. Lo segundo que dice Ibn Sina es que la tranquilidad es la mitad del remedio, pero fundamentalmente la paciencia es el comienzo de la cura. Y creo que todos tenemos que empezar a entender que tranquilidad y paciencia es lo que antes llamábamos serenidad. Y de esto se trata también el liderazgo. Transmitir la paciencia, la tranquilidad, que implica ni más ni menos que ser humanos y estar serenos ante esta situación que estamos todos atravesando y obviamente con un impacto muy fuerte sobre todos. Todos escuchamos hablar del concepto VUCA, muchos los escuchamos en inglés también que dice VUCA. El contexto es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Reitero, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Es un término que desde los ejércitos se empezaba a transmitir respecto a la complejidad de visualizar el terreno del enemigo. Pero fíjense que ahora estamos en una volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad exacerbados y potenciados. Si todos hablábamos del VICA o del VUCA hace algunos meses, hoy en día esto va cambiando cada día, y les diría a cada hora de cada día va cambiando el contexto y todos nosotros tenemos que adaptarnos permanentemente al mismo. Uno de los principales aprendizajes es que la mayoría no estaba preparado. La mayoría de las personas
que trabaja en el mundo no estaba preparado para esto que nos sucedió. No hay ningún business plan, ningún plan de negocios de ninguna empresa, al menos de Latinoamérica, que yo conozca, que tenía considerado el escenario de coronavirus para el año 2020. Con lo cual, todo esto hizo cambiar de repente aquello para lo cual habíamos trabajado durante tanto tiempo. Pero nos demuestra otra cosa, que no tenemos el control de todo. Hay cosas que digamos, están absolutamente fuera de nuestro control. Pero la pregunta que le quiero hacerles y que invito a cada uno de ustedes a que se la formule ahora es, ¿de qué cosas sí tenemos el control? ¿Qué cosas sí controlamos nosotros? Porque nos empezamos a dar cuenta que controlamos muchas más cosas de las que pensábamos y fundamentalmente nos controlamos a nosotros. Ustedes saben que uno de los filósofos más importantes de esta era se llama Byung-Chul Han. Es una persona que les súper recomiendo si puede leer algo de él, porque es espectacular. Él es coreano, es exiliado y hace muchos años vive en Alemania. Y él lo que dice es que en la era actual, las obligaciones nos las ponemos nosotros en lugar de que las pongan otros. Las presiones vienen más de adentro que de afuera. Con lo cual, la pregunta que quiero hacerles es, ¿qué cosas sí controlamos? Y cada uno como líder sabe que se controla a sí mismo y ese es el primer control que debemos considerar. Otro de los aprendizajes es que todos perdemos mucho, todos perdimos un montón, pero ganamos un montón de cosas. Y lo más interesante es que ganamos aquello que nos quejábamos que siempre nos faltaba y perdimos aquello que nos quejábamos que siempre nos abrumaba. Ganamos estar en nuestras casas, ganamos poder tener tiempo, ganamos poder tener nuestros propios diálogos, ganamos el no tener apuro por un montón de cosas, ganamos el poder estar con lo que más queremos y ansiamos. Y obviamente que perdimos un montón de cosas, pero perdimos esa necesidad de estar corriendo, perdimos también la necesidad de estar cumpliendo, perdimos un montón de otras cosas. La pregunta entonces para cada uno de ustedes es, ¿qué cosas ganamos? Cuando uno empieza a poner en perspectiva lo que ganó, muy posiblemente la visión sea totalmente diferente. Antes de cerrar, yo quisiera transmitirles 2 o 3 conceptos importantes, reiterándoles que cada uno de nosotros tiene la posibilidad ahora de hacer también preguntas y después las vamos a responder en los siguientes 20 minutos. El primer aspecto es que las personas buscan cuidado. Todos en este momento buscamos cuidado, que alguien nos cuide. Es como el andamio que buscamos todos. Es decir, todos buscamos que nos estén cuidando. Los colaboradores buscan cuidado. La pregunta es, ¿cuánto cada uno de ustedes está cuidando a sus colaboradores? ¿Qué hicimos por nuestros colaboradores? Traten de pensar qué cosas hicimos por los colaboradores, podemos poner por los proveedores, por los clientes, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros padres. ¿Qué hicimos por ellos? Este es el momento de hacer. Si todavía hiciste poco, estás a tiempo. Este es un llamado a la acción de cada uno de ustedes. Y 2 conceptos más que quisiera darles previo a terminar. El primero es la diferencia entre miedo y pánico. Mucha gente lo confunde. Hay un trabajo muy interesante del equipo del Consejo Consultivo de la Facultad de Psicología de la UADE, que sacaron un concepto que a mí me encanta y dicen, el pánico paraliza, el caos confunde, la incertidumbre provoca ansiedad y angustia, pero la información calma y la solidaridad tranquiliza. Entonces, a partir de este concepto, quiero distinguirles lo que es el miedo del pánico. El miedo es la reacción que tenemos nosotros ante algo que viene de afuera. Y obviamente que está bien. Digamos, todos tenemos miedo porque sabemos que hay algo que es complejo, que es difícil y que puede atentar contra nosotros o nuestra familia o nuestros seres queridos. Ahora, el pánico es cuando ese miedo se exacerba, lo ponemos adentro de nuestra cabeza, más allá de lo que nos dice el contexto externo, y generamos una parálisis que lo único que nos permite es no poder reaccionar ante lo que tenemos afuera.
Entonces el coraje que se pide de todos nosotros hoy es no tener pánico. Esa es la traducción al día de hoy de lo que es coraje. Y lo último que quiero transmitirles entonces es una palabra que desde mi punto de vista es fundamental. Es la humildad. Humildad no es ser pobre. Humildad es reconocer que hay otros que pueden tener una mejor solución. Humildad es saber escuchar. Humildad es hablar en el momento oportuno. Pero humildad fundamentalmente es darse cuenta que uno está en un contexto donde cada uno puede contribuir a encontrar la mejor solución. Sintetizando todo lo que hablamos hasta el momento, como les dije antes, no cambiaron las reglas del juego, cambió el juego. Nos cambiaron la agenda de un día para otro sin pedirnos permiso y no sabiendo hasta cuándo va a ser este nuevo cambio de agenda. Lo que sí estamos seguros es que nos enfrentamos ante una nueva normalidad que va a cambiar absolutamente todo este contexto. ¿Alguno estaba preparado? Definitivamente no. ¿Qué es lo que se requiere? Se requieren fundamentalmente respuestas humanas que tengan que ver con la serenidad, que tengan que ver con la humanidad, que tengan que ver con la humildad. Fíjense que son todas palabras que nos llevan a cada uno de nosotros a ponernos en el lugar donde realmente deberíamos estar, ser humanos. Ana, te paso el mando entonces. Qué bueno, Ale. Estamos acá súper atentos. Tenemos un montón de preguntas, tanto del chat de YouTube como de aquí, del Q&A de Zoom. Empiezo, pero si te parece, lo que podemos ir haciendo es dándole espacio a Mariela para que comparta. Absolutamente. Súper. Ahí vamos. Entonces arranco. Fernando, en YouTube hay como 550 personas. Los saludamos a todos y les agradecemos que estén ahí. Fernando pregunta, en condiciones de riesgo e incertidumbre, el objetivo está claro. En escenarios de turbulencia, el objetivo se podría perder y generar caos. ¿Cómo se vuelve a hacer foco? Es buenísimo, Fernando. Y fíjate, hoy salió un artículo en la revista Harvard espectacular que dice, ¿cómo pasar del miedo al propósito? El foco tiene que ver con cuál es tu propósito, cuál es tu dirección, cuál es tu norte. Yo creo que este es un momento ideal, Fernando, para que todos entendamos que nuestro propósito se pone en juego en este momento. Este es el momento ideal para que todos nosotros seamos conscientes para qué estamos en el mundo, para qué están las empresas, para qué están las organizaciones, para qué están las personas. Eso se denomina propósito. Es lo que se habla del poder del para qué, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón por la cual estamos? Bueno, entonces la invitación sería, en tiempos de absoluta incertidumbre, tratar de llamar a nuestro propósito, ponerlo en evidencia y darnos cuenta que por eso existimos. Y si estamos honrando nuestro propósito, estaremos actuando de manera apropiada. Si nos alejamos de nuestro propósito, no de la manera apropiada, obviamente. O tal vez es el momento de darnos cuenta si el propósito que habíamos establecido está acorde con nuestros propios valores. Genial. Emanuel, aquí desde Zoom, se pregunta si por lo general los pilotos de tormenta son buenos pilotos en momentos normales. ¿Son las mismas personas? Gran pregunta, Manuel, gran pregunta. A ver, yo lo que te diría es, la primera respuesta que te diría es, estamos tal vez en un periodo de turbulencia permanente, con lo cual yo te diría que el mundo apunta hacia lo que sería algo así como muchas crisis con algún momentito de no crisis. Teóricamente se dice que el piloto de tormenta no es el mismo piloto que aquel que maneja velocidad crucero. Mi opinión es que la crisis lo que nos genera es esa capacidad de rearmarnos, la famosa resiliencia, y si me permitís un segundo, te voy a dar un concepto y una recomendación para leer. Nassim Taleb, el mismo autor de Cisnes Negros, nos habla de la antifragilidad. La antifragilidad es aquel que está preparado para las crisis y en cada crisis sale más fortalecido. Yo creo que lo que se necesitan son líderes antifrágiles en las organizaciones, porque definitivamente la nueva normalidad va a ser un mundo donde van a ir surgiendo permanentemente este tipo de turbulencias,
Con lo cual, si es el mismo, en teoría no, punto número uno. Punto número dos, creo que cada vez más se van a necesitar muchos más pilotos de tormenta. Buenísimo. Me voy a YouTube de nuevo y ahí Javier se pregunta si cambia la visión, misión de las organizaciones o cambian las estrategias para lograrla y por ende el liderazgo. Y Diego ya enseguida le afirma si hay que cambiarlas. ¿Cuál es tu opinión, Ale? A ver, mi opinión es, hay que revisitarlas. Hay que fijarse si tienen vigencia. Hay que darse cuenta, hoy en día, digamos, lo que aglutina es como el paraguas de todo esto es lo que se llama el propósito, es la razón de ser, ¿para qué estamos? Yo creo que es el momento en el cual, y lo estoy haciendo con varias organizaciones, llamaría a los altos directivos, consultando a todo el resto de los colaboradores y poner en evidencia si ese propósito que tenían tiene sentido, tiene vigencia y cómo se lleva a la práctica en días como estos, días con tanta complejidad. Bárbaro. Varios se quedaron enganchados con este último concepto que habías dado sobre caos e incertidumbre y piden Sí. repeat. Yo les cuento que el video va a quedar grabado y que lo vamos a poner en el canal de la universidad. Lo mismo con la bibliografía y los autores que fuiste citando, que luego lo vamos a poner abajo en la descripción del video. Pero Con como eso va mucho a pasar gusto. hoy a la tarde, y lo que está bueno es que ahora no nos quedemos con la intriga, si podés, Vamos. piden Lucía y Liliana, si podés repetir ese último concepto. Bárbaro. Muy bien. A ver, hay mucho escrito sobre la teoría del caos. Yo prefería no hablar de caos. Lo que quisiera hablar es sobre la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad a la cual nosotros estamos expuestos. A ver, vamos a entender. Primero, la volatilidad. Esto cambia todos los días. ¿Ustedes se dieron cuenta que lo que parece ser la solución al día siguiente no lo es? Donde parece estar claro, después está un poco más oscuro. Yo creo que el problema que estamos teniendo es que la mayoría de nosotros venimos de una educación donde era lineal, donde si haces A, B, C, te lleva a D. Y la realidad es que hoy en día se nos está demostrando que esto va para un lado, va para el otro, va para un lado, va para el otro, va, vuelve, va, vuelve. Entonces, esa es la volatilidad. La incertidumbre es lo que se llama el doble no saber. No sabemos qué va a pasar ni cuándo va a pasar. Es como nosotros podríamos decir, a ver, la cuarentena o esto que estamos todos en nuestras casas, ¿va a ser por 2 semanas, por 4 semanas? No sabemos si de repente nos dicen, no, hasta fin de junio. Es como el famoso tema del achatamiento de la curva. La pregunta que les hago ¿es mejor o es peor el achatamiento? Bueno, obviamente que es mejor. Ahora, es como no terminamos de entender, y creo que tiene que ver con algo, con que todos estamos aprendiendo. No es que nuestros líderes del país o del mundo ya lo sabían con antigüedad. Esto no pasó antes. Entonces, el problema es que muchos quieren repetir soluciones pasadas a problemas presentes. Y este es un problema totalmente diferente a lo que vimos en el pasado. Requiere soluciones novedosas con una cuestión no menor. Nadie tiene garantizado que ese camino sea la solución. Con lo cual es aprendizaje permanente, agilidad, flexibilidad y plasticidad. Y es algo así, les diría, como si uno no va al gimnasio, nuestro cuerpo se achancha. Bueno, lo que tenemos que hacer es nuestra mente tener ejercitada para que tenga la plasticidad para ir adaptándose rápidamente. Bárbaro. Mientras vemos trabajar en vivo a Mariela Canteros de Dicho a Mano, Impresionante, ¿eh? buenísimo. Viene una pregunta desde YouTube de Cristian. ¿Cómo ayudar a lidiar con la paranoia a mi equipo? Bien. Primero es la paranoia que tenemos cada uno de nosotros. A ver, yo te diría, ahí hay 2 cosas que son fundamentales. La empatía y la compasión. La empatía no es solamente decir, me pongo en el lugar del otro. Pienso y siento como el otro. Y yo quiero reiterar una imagen y tal vez voy a hacer una recomendación. Hay una entrevista que hace 2 o 3 semanas le hicieron a una persona que a mí me parece maravillosa, se llama Mayra Arena. Mayra Arena hace 2 años hizo una charla TED que revolucionó todo el mundo de la asistencia social y revolucionó a mucha gente en las organizaciones. Su charla TED, que también se las recomiendo, es ¿qué tienen en la cabeza los pobres? Ahora, hace 2 o 3 semanas, cuando la entrevistaron en Infobae, ella decía, ojo, que en una casa pobre, hablar de este aislamiento implica recluirlos a que están en un ambiente muy pequeño, donde hay una cama que duermen varios,
y donde hay solamente una tele, y eso es todo lo que hay en la casa, y tal vez, perdón, ella decía, y una cocina a garrafa que no sabes cuándo se termina la garrafa. Empatía, desde mi punto de vista, es entender que cada persona tiene una situación totalmente diferente. Y digamos, el primer movimiento para ser empático con nuestros colaboradores es preguntarle cómo estás, pero cómo estás en serio. Hoy en día, cada reunión, cada sesión que tengas, una recomendación muy práctica es preguntarle cómo estás y quedarte callado. Y estar dispuesto a que te digan que están mal. Porque todos preguntamos, ¿cómo estás? Para que te digan, ah, bárbaro, genial. No, no, no estoy bien. ¿Qué significa? ¿Qué implicancias tiene eso? Punto número 1. Ahora, punto número 2, decíamos que no solamente es la empatía, sino que tenemos que tener la sensibilidad para poder acompañar el dolor que tiene el otro. Entonces, creo que parte de la respuesta a cómo acompañamos esa paranoia es a partir de entender, de ponernos en el lugar del otro, de entender que el otro a lo mejor está trabajando en un lugar donde no tiene ni por asomo la infraestructura requerida. ¿Saben por qué? Quiero decir otra cosa acá que es importantísimo. Todos hablan de home office. Es mentira, no estamos haciendo home office. Estamos haciendo lo que se llama working from home. ¿Cuál es la diferencia? Home office es cuando tenés una estrategia para poder trabajar desde las casas, la cultura, la infraestructura y los procesos apropiados. Hoy en día, la mayoría de las personas trabaja en su casa sin la infraestructura, sin la cultura y sin los procesos apropiados. Con lo cual lo que se hace es, trabajamos en nuestras casas por obligación, pero no por diseño o por proceso. Entonces, parte de la paranoia de la gente tiene que ver con esto, con que evidentemente están desestabilizados. Acompañarlos, sensibilidad, y para mí la palabra del juego es más humanos que nunca. Buenísimo, Ale, vamos con las últimas. Danilo, hoy temprano ya decía, entendiendo que cambiaron el juego, ¿cómo se pueden las organizaciones rápidamente construir resiliencia y capacidades de adaptación para adaptarse al nuevo juego? Espectacular, Danilo. Me parece que esa es la pregunta del millón. La pregunta del millón es, primero, las organizaciones lo hacen si sus líderes lo hacen. Y sus líderes lo hacen si ellos mismos en cada caso personal lo realizan. Cuando los líderes están convencidos, recién ahí pueden hacer todo el cascadeo al resto de la organización. Pero el primer paso fundamental es ponerse los líderes frente al espejo y decir, ¿estamos capacitados para hacer esto? ¿Tenemos el deseo de hacerlo? ¿Tenemos la voluntad de hacerlo? Entonces ahí ve la respuesta que nos hacían antes, si el piloto de velocidad crucero es el mismo piloto que necesitamos para estas situaciones de tormenta. Mi respuesta es, necesitamos más agilidad que nunca, más velocidad, que ojo, velocidad no significa apresuramiento, velocidad significa ir a lo que se requiere en este momento. Y en este momento se necesita rápida capacidad de respuesta, mucha empatía y ser menos perfeccionistas y mucho más sensibles a lo que va ocurriendo. En definitiva, es lo que se denomina mentalidad de diseño y growth mindset, mentalidad de crecimiento. Y es cómo trabajar no en ambiente de abundancia, sino en ambiente donde la abundancia no está presente, pero tenemos que generar en escasez abundancia, que es mucho más difícil que generar abundancia en abundancia. Perfecto, y pareciera que les está respondiendo a la gente que desde YouTube está introduciendo en varias de las preguntas la variable económica, la preocupación por el rol del líder cuando justamente hay escasez. Lo trae Facundo, lo traía Juan Pablo. Facundo dice, en contexto de crisis económica en el que algunas personas tienen miedo de perder su trabajo o parte de su sueldo, ¿qué lugar entonces tiene el liderazgo? Sí, a ver, respuesta. Yo creo que todo el mundo tiene miedo. Todo el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está dividido, vamos a decir, en dos, los que están en relación de dependencia y los que son autónomos, ¿correcto? Primer punto no menor. Los que están en relación de dependencia teóricamente pensaban que tenían estabilidad. Hoy en día se están dando cuenta que no es así. Reporte de la Organización Internacional del Trabajo de la semana pasada, 1.250 millones de puestos de trabajo están en riesgo. Con lo cual, los que están en relación de dependencia están en fragilidad. Los que somos autónomos, los que trabajamos de manera autónoma, independiente, etcétera, estamos en extrema fragilidad. Todos nos damos cuenta de algo y yo creo que esta es la sensibilidad
que de todos los líderes está requiriendo ahora. Todos somos vulnerables. Todos estamos expuestos a la vulnerabilidad de este momento. Con lo cual, sensibilidad, humanidad, no dar por sentado. Estamos, fíjense, inclusive en esta semana, a muchísima gente le va a costar pagar las cuentas, le va a costar pagar los colegios, le va a costar pagar absolutamente todo. Entonces, en este momento, mucha sensibilidad, mucha solidaridad. Recuerden lo que les decía antes, la solidaridad tranquiliza. Un dato del estudio de que hizo McKinsey de las empresas más exitosas en China, se dieron cuenta, en el proceso se dieron cuenta que las empresas que mayor capacidad de respuesta tuvieron son las empresas más solidarias. Con lo cual, cuando uno es solidario, uno proyecta en el otro y se da cuenta que haciéndole bien al otro, se hace bien también a sí mismo. Buenísimo, Ale. Hay un montón de preguntas. Vamos con la última, que ya estamos cerca de cumplir nuestro tiempo, mientras seguimos viendo cómo Mariela completa esta imagen, que obviamente también va a estar disponible y que luego les vamos a mandar a todos los que participaron. Hay una pregunta de Gerardo que me pareció muy interesante como para cerrar aquí en Zoom. Y él dice, podemos intentar construir a futuro, pero no sabemos cuándo realmente empieza el día de mañana en este contexto, ¿no? ¿Cómo se hace entonces? ¿Cómo está construyo? buenísimo. Sí, está buenísimo. Esto, Gerardo, hoy en día la respuesta desde el punto de vista de las empresas se está encontrando lo que se llama planeación o planificación por escenarios. Vos tenés como 3 o 4 escenarios factibles, el más optimista hasta el más pesimista. Bueno, la idea es no invertir tanto tiempo en planificación, pero sí tener las variables críticas para cada uno de los escenarios, para que en caso de que aparezcan, tengas ese mecanismo de reacción. Entonces, nadie puede tener la certeza, lo que sí podemos tener son posibilidades de existencia de diferentes escenarios, y ante cada escenario generar los mecanismos de reacción, porque en definitiva, decidir en planificación no es otra cosa que anticiparse a lo que va a pasar, y la verdad que hoy en día, anticiparse a lo que va a pasar, excepto que tengamos la bola de cristal, nadie la tiene. Hoy en día hay una frase que la escuchaba el otro día de Emiliano Chamorro, que me gustó mucho. Cuando se habla de pronósticos, en realidad habla mucho más del pronosticador que del auténtico pronóstico. Y es lo que está pasando hoy. Con lo cual, mi último concepto que quería transmitirles es el siguiente. Hay algunos que son optimistas y otros que son pesimistas. El optimista ve todo óptimo. El pesimista ve todo pésimo. Yo no estoy ni de un lado ni del otro. Yo tengo esperanza. Esperanza de que si hacemos algo, si nos comprometemos, si nos hacemos protagonistas, la probabilidad de éxito es mucho más factible de ocurrencia y va a depender mucho de nosotros. Con lo cual, en este día tan especial y en el cual muchos van a entender el sentido de la palabra esperanza, creo que es lo que tenemos que tener todos, hacernos protagonistas de la historia y tener la esperanza que comprometiéndonos de mente, cuerpo y espíritu, la probabilidad de que las cosas salgan mejor es más cercana. Impecable, Ale, muchísimas gracias. Hay muchos agradecimientos y un feedback muy positivo desde los chats. Vamos entonces cerrando. Ahí Mariela nos va a compartir una vez más su producción. Y los invitamos a que hoy más tarde pasen por el canal para si lo quieren ver de nuevo, si lo quieren compartir y quieren viralizar este contenido. Y nos volvemos a ver, José, el martes próximo a las 12, ¿verdad? Sí, ya vamos a compartir para que los participantes puedan ver nuestros próximos webinars. Bueno, yo les voy contando, vamos a estar el martes próximo, así podemos ver la producción terminada de Mariela, compartida en pantalla. El martes próximo, 5 de mayo, a las 12 horas, vamos a estar con Agustina Paz, y el tema va a ser liderazgo exponencial. Y el martes 12 de mayo, a las 12 horas, vamos a estar con Ezequiel Kahn, y el tema va a ser liderazgo ágil. Muchísimas gracias, Alejandro, y muchísimas gracias, ahí está, gracias, José, queda proyectado. Muchísimas gracias, Ale, muchísimas gracias, Mariela, por haber compartido este espacio, y gracias a todos. Gracias, gracias. Sí, tal cual lo dice Ana, los esperamos el próximo martes 5 de mayo para seguir con este ciclo de webinars, y por supuesto, una vez más, muchísimas gracias a Alejandro y a Mariela
por su tiempo el día de hoy y a cada uno de ustedes por acompañarnos una vez más en este nuevo ciclo de webinars y deseamos que el día de hoy cada uno de ustedes tenga un excelente día. Muchísimas gracias.